Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos AQU conmigo hoy. Si eres nuevo por AQU, un saludo enorme y espero que te guste lo que ves. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les apasiona tanto como a Mu, Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Específicamente vamos a desmenuzar el final de la telenovela que lo cambió Superíndice 3 todo, la que los unió Superíndice 3 a UN S, la que nos tuvo a todos al borde del asiento, Senu con diéresis al cap, o Love is in the air como la conocemos en muchos lugares. Vamos a hablar de ese final que, seamos honestos, dividió Superíndice 3 opiniones, ese mensaje que muchos interpretaron como el símbolo de su separación Superíndice 3N y otros, como un final agridulce pero realista. Vamos a analizar las teorías, los rumores y sobre todo, la química innegable entre Ande y Kerem. ¿Por qué díganme ustedes, que copyright N no suspiru Superíndice 3 con cada mirada, con cada sonrisa, con cada escena de amor entre Eda y Serkan? Antes de empezar, quiero recordarles que este es solo mi punto de vista y que, por supuesto, me encantaría saber qué copyright piensan ustedes. Asu que du copyright genme sus comentarios abajo con sus opiniones y teorías. Ahora vamos a lo que nos interesa. Senu con diéresis al cap fue una telenovela que desde el primer momento nos atrapó Superíndice 3. La historia de Eda, una joven florista con su más menos os de estudiar en Italia, y Serkan, un arquitecto borcaólico y fruo, parecua sacada de un cuento de hadas moderno. Un contrato, una farsa, y un amor que florece contra todo pronu Superíndice 3 estico. Fue una fu Superíndice 3 mula que, aunque hemos visto antes, en sus manos se convirtió Superíndice 3 en algo especial, algo adictivo. Desde el inicio, la dinámica entre Eda y Serkan era el alma de la serie. Él, un hombre obsesionado con el control y la perfección Superíndice 3N, incapaz de mostrar sus emociones. Ella, una mujer apasionada, más menos adora y con una fuerza interior que lo desafiaba constantemente. Sus constantes choques, sus sarcasmos y a la vez, esa atracción Superíndice 3N palpable, creaban una tensión Superíndice 3N que nos mantenía enganchados a la pantalla. Recuerdo perfectamente los primeros capítulos, cuando Eda lo llamaba robot, y Serkan la criticaba por su falta de profesionalismo. Pero bajo esas capas de antipatua, se escondió una conexión Superíndice 3N que iba creciendo a medida que se conocían mejor. La serie tuvo momentos con diéresis copyright picos, desde las discusiones acaloradas hasta las reconciliaciones apasionadas. Vimos a Eda sacar el lado humano de Serkan, a romper sus barreras y a en seu más menos arle a amar. Vimos a Serkan apoyar los seu más menos os de Eda y a creer en ella incluso cuando ella misma dudaba. Cada beso, cada abrazo, cada palabra de apoyo entre ellos se sentúan autocopyrighticos reales. Y creo que eso es lo que conecta Superíndice 3 tanto con la audiencia, la capacidad de ver un reflejo de nuestras propias vidas y relaciones en la pantalla. Uno de los momentos memorables, sin duda, fue cuando Serkan, a pesar de su aversión Superíndice 3N a las demostraciones públicas de afecto, le declaró Superíndice 3 su amor a Eda frente a todos sus amigos y familiares. Fue un acto de valentía y vulnerabilidad que demostró Superíndice 3 lo mucho que ha cambiado gracias a ella. Y por supuesto, no podemos olvidar la escena del balcu Superíndice 3N, cuando Eda le revela a Serkan que también copyright N lo ama, bajo una lluvia de estrellas fugaces. Momentos como estos son los que hicieron de Senu con diéresis al cap una serie inolvidable. Pero como en toda buena historia, también copyright N hubo obstáculos. Enfermedades, malentendidos, exnovias celosas, y una amnesia que nos destrozó Superíndice 3 el corazón Superíndice 3N a todos. Y finalmente llegamos al final. Un final que, como dije, dejó Superíndice 3 un sabor agridulce en la boca de muchos. La amnesia de Serkan fue un punto de inflexión Superíndice 3N en la trama. Ver a Eda luchar por recuperar al hombre que amaba, mientras él no la recordaba, fue desgarrador. Fue un periodo de mucha frustración Superíndice 3N para los fans, que ansiu vamos verlos juntos de nuevo. Pero también Copyright N fue una oportunidad para explorar la profundidad de su amor, demostrando que incluso sin recuerdos, la conexión Superíndice 3N entre ellos era demasiado fuerte para romperse. El final de Senu con diéresis al cap nos muestra a Eda y Serkan viviendo su amor con sus dos hijos, un New más menos O y una New más menos A. Vemos una familia feliz, consolidada, con problemas cotidianos como cualquier otra, pero con un amor que los une y los fortalece.
Los vemos lidiando con las travesuras de sus hijos, equilibrando sus carreras profesionales con la vida familiar y sobre todo, manteniendo viva la chispa de su relación superíndice 3N. Es un final que nos da una visión superíndice 3N realista de lo que significa el amor a largo plazo, un compromiso constante, trabajo en equipo y la capacidad de superar juntos los desafíos que se presenten. Pero ¿por qué copyright ese sentimiento agridulce? Kizu ese porque esperú vamos algo mur ese, un final de cuento de hadas perfecto sin fisuras. O Kizu ese porque inconscientemente sabuamos que ese era el final también copyright N para Ande y Kerem, al menos como pareja. Muchos esperaban una boda espectacular, una declaración superíndice 3N de amor definitiva o un gesto romántico que sellara su destino para siempre. En cambio el final nos mostró superíndice 3 una escena cotidiana, una familia disfrutando de un momento sencillo. Y tal vez aún radica la belleza de ese final, en su realismo, en su capacidad de mostrarnos que el amor verdadero no siempre se manifiesta en grandes gestos, sino en los más menosos detalles del dúa a dúa. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y los rumores. Durante el rodaje de Senú con diéresis al Cap, Ande y Kerem nos regalaron momentos mágicos dentro y fuera de la pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones en redes sociales, todo apuntaba a una relación superíndice 3N que iba ese ayu de lo profesional. Los fans analizaban cada una de sus publicaciones, buscando pistas y más menos ales que confirmaran sus sospechas. Se crearon comunidades online donde se compartían fotos, vídeos y teorías sobre su posible romance. La química entre ellos era innegable y el público lo percibía. Y entonces lo confirmaron. Estaban juntos. La noticia enloqueció superíndice 3 a los fans de todo el mundo. Ande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, un ejemplo de amor y complicidad. Viajaban juntos, compartían fotos y vídeos en redes sociales, y se mostraban felices y enamorados. Eran la pareja perfecta, el sueño más menos o hecho realidad para muchos de sus seguidores. Su relación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menos medio utico, generando miles de noticias y comentarios en redes sociales. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, los rumores de crisis comenzaron a surgir. Que si han dejado de seguirse en redes sociales, que si ya no se les veo a juntos, que si a terceras personas involucradas. La presión superíndice 3N medio utica era enorme, y cualquier pequeño más menos o detalle se magnificaba y se interpretaba como una seu más menos al de problemas. Los fans que antes celebraban su amor, ahora se mostraban preocupados y confundidos. Y finalmente llegó superíndice 3 la confirmación superíndice 3N de su separación superíndice 3N. Una noticia que dejó superíndice 3 a muchos con el corazón superíndice 3N roto. Q copyright agua pasado. Por Q copyright se ha terminado el amor entre Ande y Kerem. Fue un golpe duro para aquellos que creían en su relación superíndice 3N, que veían en ellos un ejemplo de amor verdadero. La noticia se propagó superíndice 3RU rápidamente por todo el mundo, generando una ola de tristeza y decepción superíndice 3N entre sus fans. Las razones oficiales nunca se hicieron públicas. Algunos apuntaron a la presión superíndice 3N medio utica, otros a diferencias irreconciliables, y otros simplemente a que el amor se había acabado. En el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo expuestas a un escrutinio constante, lo que puede generar mucha presión superíndice 3N y estru copyright S. Las agendas ocupadas y los compromisos profesionales pueden dificultar el mantenimiento de una relación superíndice 3N a largo plazo. Y es aquí donde volvemos al final de Senú con diéresis al Cap. Algunos creen que ese final, aunque feliz en apariencia, refleja la realidad de Ande y Kerem. Una realidad donde el amor existió superíndice 3, fue intenso y verdadero, pero que por diferentes motivos, no pudo ser para siempre. La idea de que el final feliz que vimos en la pantalla no era ese que una ilusión superíndice 3N, un reflejo de lo que pudo haber sido pero no fue, resulta dolorosa para muchos. El mensaje implícito según esta teoría, será que a veces los cuentos de hadas tienen un final agridulce, que la vida real no siempre es perfecta, pero que a pesar de todo, se puede encontrar la felicidad. Que incluso cuando las cosas no salen como esperamos, podemos aprender a aceptar la realidad y seguir adelante. Otros, sin embargo, son optimistas. Creen que el final de Senú con diéresis al Cap es una prueba de que el amor entre Ande y Kerem sigue vivo, aunque de una forma diferente.
Que Kizu ese no es tu copyright N juntos como pareja, pero que siguen siendo amigos y que se apoyan mutuamente. La esperanza de una reconciliación superíndice 3N nunca muere del todo, y muchos fans se aferran a la idea de que en el futuro, Ande y Kerem podrán volver a encontrarse. Y es que, seamos honestos, la química entre Ande y Kerem es innegable. Incluso después copyright ese de su separación superíndice 3N, se les ha visto interactuando en eventos públicos, siempre con respeto y cariño más menos o. Sus miradas lidas y sus sonrisas amistosas alimentan la esperanza de aquellos que desean verlos juntos de nuevo. Kizu ese alguene dúa vuelvan a estar juntos, o Kizu ese no. Lo que es cierto es que su historia de amor, tanto dentro como fuera de la pantalla, nos ha marcado a muchos. Nos ha enseñado más menos sobre la pasión superíndice 3N, la vulnerabilidad, la importancia de creer en el amor y, sobre todo, la capacidad de superar los obstáculos. Y ahora, quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que el final de Senú con diéresis al cap refleja la realidad de Ande y Kerem? ¿O creen que todavía hay esperanza para una reconciliación superíndice 3N? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. En resumen, hemos analizado el final de Senú con diéresis al cap y las diferentes interpretaciones que ha generado, especialmente en relación superíndice 3N con la historia de amor entre Ande Eru Rafael y Kerem Bürsin. Hemos hablado de los rumores, las teorías y la química innegable entre estos dos actores. Hemos explorado los momentos importantes de la serie, los obstáculos que enfrentaron Eda y Serkan, y el impacto que tuvo su relación superíndice 3N en la vida real de Ande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Me encanta compartir mis pensamientos con ustedes y saber sus opiniones. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y ahora antes de despedirme, quiero invitarlos a dejar sus comentarios sobre Ande y Kerem, sobre Senú con diéresis al cap, o sobre cualquier otro tema que les interese. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gusta Superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho. Hasta la Superíndice 3 Sima.